Pues voy a hablar en este vídeo del camino de la heroicidad. Mi intención es hacerlo de una perspectiva un poco diferente a la habitual, de este concepto ya un poco manido. Y sí que es verdad que lo haré como ejemplificando desde la Odisea, que es, digamos, el camino de la heroicidad prototípico, en este caso del héroe Odiseo, pero también con el cuento Menachem Town de Alice Munro, que propone un reverso, entiendo yo, del camino de la heroicidad. Y además mi intención con estos vídeos y también con cierta propuesta conceptual y espiritual que tengo, espiritual en el buen sentido de la palabra, sería buscar entender el mundo a través de la literatura. Y con el camino de la heroicidad nos pasa esto, que lo podemos aplicar a nuestras vidas y situar en ellas conceptos prototípicos de palabras griegas como el ibris, esa desmesura, la amartía, que es el error trágico, la catábasis, luego la catarsis, la anagnórisis, la metamorfosis, unas palabritas que iré explicando con ejemplos a lo largo del vídeo y, como decía, que esto sirva para que cada cual pueda entender su propio universo y su propia vida desde su propio personaje de ficción y el argumento y las situaciones narrativas que el universo nos trae. Entonces encontramos en estas primeras narraciones épicas, como la Ilíada o la Odisea, el concepto aplicado de camino de la heroicidad, tanto que la Odisea misma, que recibe su nombre por el protagonista Odiseo, ya es una palabra que remite a ese concepto, que significa intentar alcanzar mediante la superación de obstáculos y lo que también sería, que podríamos llamar ordalías, que son esos pequeños retos, pues un objetivo o una meta. Entonces, pues en la Odisea encontramos esta singularidad, ¿no? Que el héroe Odiseo, tal como nos narraba Homero o las personas o seres que estuvieran detrás del concepto Homero, tenía que salir de su lugar natal, de Ítaca, y ir a la guerra de Troya, y nos relata, en este caso, la vuelta y el regreso. Entonces, esto lo hacía a través de conceptos que iremos desgranando. Así, en este sentido, el primer concepto y la primera palabra griega sería klesis, que no es tan habitual, creo, en estos libros de Joseph Campbell, el héroe de las mil caras y todo eso, sino que lo suelen llamar la llamada a la acción. En este caso vemos que Odiseo, por sus características y habilidades de inteligencia, incluso de belleza o de sagacidad, pues tiene la vocación, el impulso de la heroicidad y tiene que ir como uno de los héroes de la guerra de Troya. Pero vemos allí, en ese reverso que quiero traer, como Menachem Town, la protagonista, Alameda Roth, lo que tiene es un espíritu poético y por tanto su llamada es a encontrar su sentido existencial a través de la realización de ser una escritora y una poeta. A partir de aquí me gustaría ya ir aplicando estos conceptos de técnicas narrativas a las vidas propias de cada cual. Y en este sentido, después de la klesis, de la llamada a la acción, aparece el concepto de moira o destino, en el cual se presupone que cada persona pues puede tener algo que hacer en la vida, desarrollarnos pues de forma existencial. Y vemos como de forma clásica en tragedias como Edipo Rey, la consulta al oráculo puede desencadenar primero que exilien al bebé Edipo para que no ejecute ese destino de hacer con su figura materna y defenestrar a su figura paterna, pero al expulsarlo de la polis, entonces se convierte en rey de Tebas y acaba ejecutando sin saberlo. Es Edipo Rey, una de las lecturas, uno de los relatos clásicos para aplicar el camino de la heroicidad. Pero luego también vemos en Menachem Town cómo aparece escrito lo que está redactando un diario local que se llama Bidet, que es un poco como el destino, yo lo entiendo así, porque a través de los preceptos sociales genera influjo y genera subyugación a que los diferentes habitantes de esa región tengan que aceptar su destino. En este caso, el de Alameda sería casarse para tener una vida respetable.
A partir de aquí aparecen conceptos que pondrán a la persona heroica en crisis y la harán entrar en lugares de conflicto, porque el alcanzar el destino no puede ser tan sencillo y de hecho a veces, a no ser que creamos en el destino, pues podemos generar nuestro propio destino a través de nuestras vivencias existenciales. En este sentido, uno de esos conceptos será la hibris, que es esa impetuosidad, ese pecado de soberbia, de arrogancia, de desmesura, que en la Grecia clásica se situaba en vulnerar los límites impuestos por las divinidades, pero con nuestra vida cotidiana pues puede ser cualquier desarreglo o cualquier cosa que hagamos mal o aspecto de soberbia, etcétera, ¿no? Vemos así como la hibris se manifiesta quizá en Odiseo, con un desdén hacia Polifemo, que hace que Poseidón le lance pues la ira del mar, o en Menesotán encontramos la hibris en desatender esas reglas sociales. La hibris yo creo que va acompañada de un concepto como el ate, que sería la ceguera moral. Ahí el héroe, la persona heroica, tiene que avanzar para poner en crisis sus propias concepciones del mundo, y todo esto lleva a la amartía. La amartía es el error trágico. La persona heroica cometerá a través de la hibris, en sus diferentes variantes, un error trágico, y ese error trágico trae un castigo, y por tanto la persona heroica sucumbirá a lugares oscuros de la existencia, de la vida y en este caso también de la narrativa literaria. Voy a poner unos ejemplos de películas actuales o más o menos contemporáneas que ejemplifiquen estos conceptos, ¿no? Como por ejemplo en Parásitos, ahí la hibris y también el ate, esa ceguera moral, sería intentar acceder a esa otra clase social, pero generando pues pecados de cometer delitos, ¿no? Como usurpación de propiedad privada, etcétera, y acaba pues también teniendo unas consecuencias, ¿no? Entonces también lo podemos ver en El Cisne Negro, donde la protagonista lo que hace es buscar la perfección e intentar alcanzar la belleza máxima, pero en ese camino cae en un colapso mental y cae también en delirios y alucinaciones, pues bueno, creyéndose un cisne y cosas de estas que suceden, ¿no? Y finalmente también otro ejemplo sería Fight Club, una película donde el personaje, para salir de su rutina, para intentar alcanzar cierta autenticidad o liberación del ser, acaba sucumbiendo a crear un alter ego maligno, un doppelganger, como sería Tyler Durden, y esto le lleva también pues a cometer crímenes y a cometer pues situaciones que le acaban generando, sí, por una parte su descubrimiento vital, pero por otra parte también está a punto de perder la vida. Así, desde este horror trágico, la persona heroica puede verse sumida en un concepto que sería la catábasis, que en griego significa algo así como descenso, y que ejemplifica pues una bajada simbólica o real al inframundo, al infierno. En la Odisea justamente es explícita, ya que Odiseo tiene que descender al Hades, que sería el infierno pues de la Grecia clásica, y ahí tiene pues como una serie de revelaciones poniendo pues a cotejar su propia existencia con lo que ve, ¿no? Y lo que le ofrecen pues los seres que ahí se encuentra. En Mesetown, de Alice Munro, la persona heroica, en este caso Alameda, lo que sucede es que tiene una situación escabrosa donde hay una mujer vulnerable y el trato que le ofrece su prometido a ella le genera unas náuseas, y entonces se encierra en su propia casa en medio de la oscuridad, en medio de un calor sofocante, habiendo tomado láudano y algunas sustancias que le pueden dar visiones alucinatorias, y además Alice Munro nos lo ejemplifica de una forma yo creo que muy bella, simbólica y acertada, a través de una especie de zumo que se está macerando y va decotando y genera una mancha húmeda, rojiza en el suelo, ¿no? Que al mismo tiempo simboliza también un poco la menstruación y esa pérdida, no sé si de la inocencia, pero como de una situación y un entorno sórdido, oscuro, donde Alameda tiene esa especie también de sensación de haber tocado fondo. Y es que la catarsis sirve para esto. Has llegado a un punto oscuro de tu vida, has tocado fondo, que bueno, quizás siempre se puede llegar más abajo,
pero has reconocido tu propio infierno desde algún error trágico que hayas cometido o cualquier circunstancia, y a partir de ahí, que sería algo negativo a lo que justamente quizá nunca hubieras querido llegar, pero la vida es así, pues tienes que retomar, ir hacia arriba, y has comprendido un reverso de ti y del mundo en general, ¿no? Y yo diría también que has visto un lugar al que no quieres volver y del cual de alguna forma te redimes. Te redimes primero a través del análisis, tienes que emerger de ahí, o sería lo ideal, y de alguna forma tienes que superar ese momento de catábasis, pero esa catábasis se integra en tu propia concepción del mundo y quizá en tu propia personalidad. Como ejemplos en cine contemporáneo de este concepto de catábasis podríamos encontrar, por ejemplo, una película que se llama La peor persona del mundo, donde la protagonista, después de consumir setas, mi problema con las S y las Ts, setas alucinógenas, ahora ya no puedo hablar, una sustancia, después de haber consumido una sustancia alucinatoria, entonces tiene unas visiones y consigue, llegando a ese lugar oscuro, entender cuestiones inconscientes que le está sucediendo, y a partir de ahí emerge y toma sus propias decisiones y consideraciones en su vida. Otra posible catábasis que se podría comentar es también la redención, que es justamente una película que en inglés se llama The Shawshank Redemption, mi otra problemática, el inglés, pero que en castellano es Cadena Perpetua, donde el personaje tiene que hacer la catábasis de entrar en ese centro penitenciario, y a partir de ahí hace la anábasis, después de su propia redención, de salir al mundo a través de esa cañería, de ese lugar oscuro que tiene que atravesar, que está lleno de heces, y luego sale en medio de la lluvia y mira hacia el cielo, y ese es el momento paradigmático de anábasis. Más allá de haber escapado de ese lugar, también porque ha escapado quizá de su propio yo que le ha llevado a ese sitio, y posiblemente intentará ser un ser mejor. Desde esas crisis existenciales, las de las narrativas que estamos comentando, pero también las de cada cual, podemos llegar a un punto que sería un lugar de reconocimiento, el momento de la anagnórisis, de la revelación de lo que está sucediendo alrededor, y por tanto, en parte, lo podemos poner en relación de quién somos en el mundo y en nuestro propio camino. En este caso encontramos en Edipo Rey, la tragedia paradigmática, la gran anagnórisis, cuando Edipo descubre que ha cumplido el oráculo y que ha yacido con su figura materna y ha defenestrado su figura paterna, y por tanto ha cometido ese pecado. En este caso la redención ocurre a través de arrancarse los ojos, cosa que pues no es agradable y acaba mal, pero para eso es una tragedia. En Odiseo también es la vuelta a casa, y cómo se le reconocen a través de una cicatriz, como le reconoce primero su perro Argos. Entonces ahí también hay la redención de Odiseo volviendo a ocupar el lugar que le pertocaba. Entonces la anagnórisis es fundamental, porque para que hemos recorrido el camino de la heroicidad nos podríamos haber quedado en Ítaca, podríamos habernos cumplido las normas sociales como en Menacetown. Nos ponemos en acción y hacemos cosas porque sí primero, pero también para poder conocernos, o al menos en ese trayecto nos conocemos, tenemos la revelación de quiénes somos, y le podemos dar pues a esta vida que yo creo que no tiene sentido, pues al menos un cierto sentido narrativo. Así les sucede también al personaje de Alameda en Menacetown, que a través de esa oscuridad pues decide apostar su vida a ser un ser rebelde y poético, a no casarse, y sufre también las consecuencias y el castigo por eso, pero al menos ha encontrado una forma de concebirse existencialmente respecto a lo que es ella, y no encauzar o encajar en el mundo como le combinaba pues el oráculo de la sociedad. Voy a poner también el ejemplo de algunas películas, como pudiera ser Matrix, y en Matrix también acaba, yo creo que como una especie de simbolismo, arrancándose los ojos el protagonista Neo, bueno, spoilers tardíos, porque ha enfrentado también la divinidad, que en este caso aparece incluso un dios, que es
pues el que controla la Matrix, y ha intentado pues revertir las leyes de ese mundo. Pero la anagnórisis principal también en Matrix es cuando Neo reconoce que el mundo no es el mundo que él cree, no es la realidad, sino que está en una especie de sueño inducido por las máquinas, y el mundo, pues bueno, todo lo que sucede en Matrix ha sido usurpado por las máquinas que están sacando energía de los seres humanos. Morfeo le explica esa anagnórisis y Neo despierta, sufre esa revelación. Le pasa lo mismo a la protagonista de Todo a la vez en todas partes, donde también encontrar esa dimensión paralela. Ella reconoce que está en una versión del multiverso que es la peor de todas. Entonces, a pesar de eso y de que en los otros pues tiene desarrollados otro tipo de habilidades, reconoce, también un poquito de spoiler, pues que su vida tiene sentido porque al menos perduró el amor con esa persona que siempre la había apoyado, y tiene pues también su redención familiar con su hija, etcétera. Otras anagnórisis pueden darse en el Aleph de Borges, cuando Borges, el protagonista del relato, que se llama Borges, pues reconoce en el Aleph todos los lugares del mundo, y por tanto tiene una anagnórisis total y una anagnórisis absoluta, y a partir de ahí puede reconsiderar su vida, cosa que no hace, continúa igual, pero al menos ha tenido esa revelación. También en Fight Club, la anagnórisis y el hiper spoiler, si alguien no lo ha visto en este caso, y aviso que se tape los oídos durante 20 segundos, cuando el personaje protagonista, bueno, antes ya lo he sugerido, cuidado que sacan los 20 segundos, descubre que Tyler Durden es su alter ego, anagnórisis total, y por tanto revelación de su yo doppelganger, que es el reverso de lo que él quisiera ser. Todas estas circunstancias, todo este camino de la heroicidad, nos puede llevar a la catarsis, a esa purificación, a esa redención, en el que por una parte el público, la gente que lee, puede entender su vida de forma vicaria y hacer la catarsis a través de los relatos a los que accede, pero también la persona heroica tiene su propia purificación, porque ha accedido pues a su parte oscura, a la parte oscura del mundo, y por tanto lo ha podido integrar y conocerse mejor a sí misma y poder desarrollarse y tener otro tipo de habilidades y haber salido de su mundo limitado. El haber integrado la catarsis nos puede llevar a un conceptito que yo quiero integrar aquí, que es el de apostasía, que es el renunciar a cierta ideología que nos amparaba del mundo y a lo mejor asumir otra, o asumir una libertad ideológica. En este caso, no sé si sería tan exacto, pero vemos como Odiseo quizá hace la apostasía de ser un héroe viajero, de buscar aventuras y de estar pues también cayendo en los efluvios pues de las sirenas, de las diferentes divinidades, diosas que le tentaban para una vida romántica, y volver a casa y regresar al núcleo familiar. Pero también vemos como en Menese Town la protagonista hace aquí más claramente apostasía de todas esas normas que le imponía la sociedad, con la voz oracular del destino que proponía ese diario Levidet, que la combinaba a tener que casarse y ser una persona de esta forma integrada pues en un núcleo familiar. Aquí se diferencia y hace una especie que más que camino a la heroicidad, porque ya acaba sola y un poco pues ida y marginada, pero lo que hace también es un poco el camino de la resignación. Bueno, pues en literatura moderna no puede ser tan prototípico y la vida no es tan ejemplar para que el camino de la heroicidad cumpla todas sus etapas y todo salga bien o más o menos bien, sino que tenemos un ejemplo de acabar mal, pero al mismo tiempo pues al menos haber renunciado a algo que tú sabías que no era auténtico, ¿no? Y ella haber tomado en este caso el camino de la poesía y el camino del arte por encima de las imposiciones sociales, por encima incluso del destino romántico, que es una de las grandes metas, o puede ser lo de la sociedad. Para mí también lo puede ser, y no es que yo renuncie a ello a través de mi soltería y mi dedicación a hacer vídeos y a intentar hacer cosas artísticas, poéticas y literarias, ¿no? Sino que a veces el camino de la resignación, pues la vida va un poco como va. Y nada, un último conceptito para concluir, que es el de Nostos, que es el regreso a casa, el regreso al hogar. Lo vemos muy claro en la Odisea, donde justamente
digamos, la trama trata de esto, de que Odiseo intente volver a Ítaca. Al final lo consigue y regresa pues a los brazos de Penélope y a volver a ser pues el padre de Telémaco y a ser otra vez rey de Ítaca. En Menesetan vemos un poco un Nostos un poco más triste, porque ella, como decía, renuncia a poder establecer una vida prototípica y acaba sola y también un poco alucinada y marginada en la sociedad, y recoge ese diario que la persona que lo narra acaba diciendo que encuentra su tumba, que ha vuelto con sus personas familiares, donde le habían dejado un hueco para conformar una figura entre las tumbas, y ella vuelve pues con esa desgracia que había tenido al lugar de origen, al menos al sitio donde fue feliz, aunque sea de una forma tan trágica como el deceso. Yo creo que con el Nostos lo que vemos es un poco de retorno pues a tu propia esencia, no sé si es a tu propio yo de infancia, algo que te hacía singular o algo que has conseguido que te haga singular a través de tu propia redención. En cualquier caso, espero que pues todos estos conceptitos con palabritas griegas ordenados un poco desde mi propia forma de entenderlos y con estos ejemplos de la Odisea y de Menesetan pues sirvan para que cada cual los pueda aplicar, si quiere, pues a sus propias existencias, en esta visión de entender que la vida, que a lo mejor no tiene sentido, pues le podemos dar y le damos ineludiblemente un sentido narrativo. Entonces, comprender todo esto y poder aplicarlo tanto a la escritura como a la lectura, pero también a redimir, a entender y a poder poner en práctica en nuestra propia existencia, pues creo que no está mal como idea y que me gustaría seguir haciéndolo. Y si te gusta, pues le puedes dar al botón de suscribir si no te has suscrito, le puedes dar al botón de me gusta y quizás si tienes algún otro botón por ahí, pues también. Y me despido con la palabra que significa abrazo en latín, que es amplexus.